Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este es su canal favorito de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Vamos a darle las gracias al Señor por permitirnos, como cada noche, estar ante ustedes a través de esta transmisión en directo. Y vamos a pedirle al Señor que nos asista un día como hoy en especial con su bendición y que nos brinde a todos la salud que es lo primero, todo lo demás está de más. Señores, cosas importantes han pasado el día de hoy en nuestra República Dominicana. El alcalde de Dajabón ha decretado un ultimátum, siendo él la autoridad en esa gran provincia. Bendiciones para Alma, Marcos Jiménez y Victoriano activo con nosotros. En la localidad de Dajabón, en la provincia de Dajabón, principalmente en su municipio cabecera, Santiago Riverón es una de las personas que más ha luchado contra la migración irregular que estamos sufriendo en la República Dominicana. Billy SR activo con nosotros, Matías Polanco, Ana, Luisa y Yeuri. Fuerte abrazo. Pues sucede que Riverón, atentos aquí, que esto es algo que a lo mejor no lo escuchen. Claritza Maxwell aquí con nosotros. Esto es algo que muchos pudimos ignorar ayer, que es un efecto de todo lo que se viene dando con el nacionalismo. Es un efecto de lo de Friusa. Es un efecto de las llamadas medidas del presidente Luis Abinader. Es un efecto de la marcha al Palacio. Es un efecto de todo este ataque que hemos recibido los nacionalistas con esta ley Mordaza. Porque la ley Mordaza es simplemente, no es para callar, no es verdad que es para estar detrás del odio en las redes sociales. Es para callar las voces de los nacionalistas. Y esto es evidente y demostrable. Mercedes Matín, Rosina, Bardaza, activo con nosotros. Hola. ¿Qué pasa con estos aprestos del gobierno de querer silenciar voces? Pues hemos visto cómo la prensa local, amparada con acuerdos con la prensa internacional, se amparan a preceptos que nadie puede negar, que está bien que no utilicemos este tipo de discursos, pero todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Y cuando hemos salido a las calles a pedir que se aplique la ley, porque yo no he visto en ninguna marcha, yo no he visto que se hable, que se pida algo que esté en contra de la ley. Incluso, yo soy abogado, soy manifestante, siempre estoy aquí con ustedes. Yo no permito que se pida en un evento de la antigua orden o de ningún otro movimiento algo que no esté amparado por la ley. Y las deportaciones son legales. Las deportaciones son legítimas. Las deportaciones lo manda la Constitución. La Constitución de la República y la Ley de Migración. Por lo tanto, pedir que se deporten no es discurso de odio. Pedir que se cumpla la ley no es discurso de odio. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pedir que vengan aquí personas a trabajar en condiciones de esclavos es discurso de odio. Decir que se necesitan personas para pagarle mal es discurso de odio. Traer de manera ilegal, cruzando una frontera, mujeres en condiciones vulnerables, posiblemente arriesgando sus vidas, es discurso y manejo de odio. Querer que vengan niños sin sus padres a la República Dominicana es el odio en su máxima expresión. Estoy en contra del odio. Al odio yo lo quiero ver, agarrarlo y someterlo a la justicia. A todos estos empresarios que utilizan la mano de obra ilegal, que le violan los derechos a los seres humanos. El problema es que yo soy dominicano y yo velo por el derecho de mi gente. Admiro a las personas que son muy humanistas,
Yo los admiro, créanme. El Señor Dios Todopoderoso tiene un espacio reservado para ustedes, aquellos que entienden que somos seres del universo, que somos seres de todos. O sea, aquí no hay raza, no hay nada. Eso es discutible porque por algo están los países, las naciones. Bendiciones a Altagracia, Josie Binet, Lucía Pérez, Neris Núñez, Esperanza Pinales, Alejandra Frías, Magnolia aquí con nosotros, Jona 0730, Valentín Sedano, fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Les voy a invitar de inmediato, Matías Polanco aquí con los controles inmediatamente. Les voy a invitar que de inmediato se suscriban los que están llegando nuevo ahora. Por favor, con eso nos apoyan bastante. Ahí también está el botón de darle a me gusta. Le dan a los botoncitos, sube una pantalla y luego le dan like. Con eso nos apoyan bastante. Arsenio Taveras, fuerte abrazo. Viva la patria. Carlos Álvarez aquí. En Dajabón no se cayeron. Dice que en Dajabón no le creyeron a la cumbre. Espérate, eso puede ser algo. Vamos a hablar de eso ahora. Clarissa Maxwell, gracias por ese super sticker, siempre activa con nosotros. Fuerte abrazo. Gracias por el apoyo porque lo vamos a necesitar. También ahí está el botón, señores, del super chat y el super sticker. Además del sticker, pueden dejar su mensaje también y destacarlo. Creo que el botón está aquí o aquí. Ustedes lo buscan, ustedes saben más que yo. Lo que le quiero decir con esto, señores, es que yo estoy en contra de las verdaderas personas que odian, los que esclavizan, los que trafican, los que usan el contrabando, los que utilizan las masas de personas para llevarlos a un lugar, trasladarlos a otro, para luego utilizarlos. Porque mis vecinos, mis queridos vecinos, los haitianos, ellos son víctimas, pero ellos son víctimas de su gente. Ellos son víctimas de sus empresarios. Y yo no quiero que caigamos los dominicanos en eso, siendo víctimas de los empresarios aquí, porque la migración irregular haitiana solamente beneficia a los políticos corruptos y a los empresarios, que son los que utilizan a estas personas. Pero si yo pido que se cumpla la ley, dicen que yo estoy emitiendo un discurso de odio. Todo esto que ha venido provocando las marchas desde septiembre. En septiembre, 27 de septiembre, estuvimos en la Plaza de la Bandera. 5 de octubre. No, perdón. 27 de septiembre del 2024 estuvimos en el Palacio Nacional. Ahí fue que quitaron al director de migración. 5 de octubre, quitaron al director de migración y pusieron a Lee Ballester. 5 de octubre, una semana y algo después, fuimos a la Plaza de la Bandera. Luego en diciembre, no recuerdo a dónde más fuimos. Luego viene enero, empieza el 2025. Fuimos a Participación Ciudadana, que está criticando a la antigua orden. Fuimos a Diario Libre también, porque dicen que porque yo pido que se cumpla la ley. Ellos dicen que yo soy paramilitar, que yo soy ultraderechista, que mi discurso es de odio, porque yo pido que se cumpla lo que dice la Constitución. Dile a los norteamericanos que pidan que se cumpla la Constitución, que eso está mal. No. Pero me lo vienen a decir a mí, pero conmigo se ganan mira, un grandísimo ahí. Porque no le bajamos ni un poquito. Todo esto, todo este manejo desde finales del 2024 hasta la fecha ha creado una tensión. De verdad hay una tensión. Yo he estado hablando del tema haitiano y ya personas me decían a mí, tú cansas con el tema haitiano. Pero a Luis no se lo dicen. ¿Qué hijo de su maldita madre? A Luis no se lo dicen. A Luis Abinader no le dicen, Luis, usted cansa con el tema haitiano. Me lo dicen a mí. ¿Tú estás entendiendo? Entonces ahora que Luis Abinader ha utilizado el tema haitiano y le ha sacado punta al lápiz, y tema haitiano, Haití, 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 Luis está bien. ¿Estás entendiendo? Entonces ahora Luis Abinader está utilizando el tema haitiano, nadie sabe por qué lo está utilizando tanto, pero ayer hubo una cumbre, atentos a esto. Te voy a invitar a suscribirte.
suscríbete. ¿Quiénes son nuevos por primera vez? Pónganlo en los comentarios. ¿Quiénes son nuevos? Bendiciones para Minerva Pérez, Raquel Corona, María Quesada, Lluvia Fresca aquí con nosotros. Dijo hola, Lluvia Fresca. JW dice aquí, why this is had English subtitle? This is very interesting. Nos dice JW, I wish this had English subtitles. This is very interesting. When the video get uploaded to the cloud of YouTube, I can provide the transcription, all the, how do you say when other voice in English, that I can provide this later, but now I can because I'm on streaming. So, volvemos en español. Hubo una cumbre realizada ayer. Todo el mundo estaba pendiente a esta cumbre de los presidentes. Ahora, nadie esperó esta reacción. Yo la ignoraba. Pero, ok, Dobin nos dice Stylish Chic. Después, cuando se renderiza el video puede, o yo le puedo cargar el doblaje al inglés. Dubbing in English. Entonces, me tomó por sorpresa que ayer se reúne Luis Abinader, Hipólito, Danilo y Leonel, y hoy Santiago Riverón le ha dado un ultimátum a los migrantes irregulares que estén en Dajabón. Todos recordarán, Minerva Pérez, gracias por ese super sticker siempre activo. Nos dice JW, thank you. Get the Haitian out of your land. I support that. Thank you, brother. Yo no sé. Thank you, dude. So, entonces, me encontré extraño que Santiago Riverón haya hecho este ultimátum. ¿Por qué ahora? ¿Será que todo el mundo estaba esperando una línea partidaria para poder hacer estas cosas? Se verán en otros municipios, principalmente los municipios fronterizos, se verá este ultimátum también, porque ya se están quejando los de Elías Piña, en el área fronteriza de Elías Piña, que en el Carrizal, en la frontera del Carrizal, que hace frontera con Belader, como ustedes saben, en Dajabón hace frontera con Juana Méndez en Haití. Pero entre Juana Méndez y Dajabón ha habido siempre intercambio comercial. Incluso ahí está una de las principales aduanas que funciona. La aduana Codevi, que está del lado haitiano y simplemente funciona porque la seguridad la brinda la República Dominicana. Señores, vamos a darle a los corazoncitos. Le dan a los corazoncitos y le dan tap a la pantalla. Así vienen más personas. Pues, ¿qué pasa? Me encontré extraño. Riverón, que ha sido una persona que siempre ha criticado lo que ha estado pasando. Él va por un lado, va para el otro, porque él es político. Él es político. Entonces, Riverón ha decidido darle un ultimátum a los haitianos, totalmente legal. Ningún municipio está obligado a recibir a personas que no han entrado de manera regular. Ningún país está obligado a recibir, al menos que sea por una situación ya bélica, donde haya que poner un paso para refugiados. Y eso es lo que no queremos, porque ellos pueden resolver sus asuntos allá. Entonces, es esta acción que tomó Riverón consecuencia de la reunión entre Danilo, Hipólito, Leonel y Luis Abinader. ¿O nadie se esperaba esto? Yo admito aquí que yo no me lo esperaba. Admito conscientemente que no me esperaba esta reacción y la apoyo porque es legítima. Nunca me verás aquí apoyando nada en contra de nuestras leyes. Yo soy abogado y yo no puedo aquí decir algo
que vaya en contra del ordenamiento de la República Dominicana. Pero aquellas cosas que están a favor o que van en fiel cumplimiento de la ley, las apoyo y las promuevo. Y tengo mis diferencias con Santiago Riverón. Diferencias que son más políticas que otra cosa, porque Riverón se ve, que tú sentarte con Riverón a beberte un café, aprenderías muchísimo. Así que si ustedes lo conocen a Santiago Riverón, cópienle este mensaje, mándenselo en Facebook, denle a compartir y mándenselo en Facebook y díganle aquí, mira lo que está diciendo Bobadilla de ti. Santiago Riverón me contactó y me dijo, amigo, tu forma, tú dices las cosas, aquí es diferente. Yo lo entendí totalmente a Santiago Riverón, pero es que Santiago Riverón es político, esas son las únicas diferencias, pero entiendo que es una bella persona en el cual uno puede sentarse a tomar un café. Es más, me gustaría visitar la frontera. Conocí a Vargavila Riverón, su hermano, lo conocí en los medios de comunicación, estuve en el canal que él trabaja con Colombia Alcántara y me sorprendí por la humildad. Me sorprendí por la humildad de Vargavila Riverón. Me dijo, Jaime, ¿cómo estás? Como que me conoce. Qué bien conocerte, saludarte. Yo le dije, saluda a tu hermano. Entonces, Riverón tomó esta medida, una medida de Riverón, se puede decir, porque eso no se habló ayer. Ayer se dijo, hay una situación difícil en Haití. Como que se inventaron la fórmula del agua tibia. Y Santiago Riverón agarró esto y salió a las calles. Dice, si no lo hace Migración, si no puede, nosotros ayudamos. Vamos a ver rapidito esta noticia ahora mismo. Vamos a ver el video de un pronto y también le voy a explicar cómo me fue rapidito en la tarde de hoy, que era el imputado en un caso por difamación y por violación a los artículos de la ley de delitos de alta tecnología. A mí me sometieron. Estuvimos ahí, le voy a explicar cómo inició todo y cómo concluyó y gracias a Dios estamos libres, sueltos y sin ningún tipo de expedientes. Así que quédense porque les voy a hablar de eso, que nos salvamos hoy. Digo, nos salvamos porque también teníamos parte de la razón. No era un asunto muy difícil, pero estaba siendo imputado. Así que vamos a ver esta noticia rapidito y luego pasamos a hablarle sobre el caso que sé que muchos de ustedes, las chicas, estaban pendientes. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video rapidito, a ver qué fue lo que dijo Santiago Riverón. Déjame ver si esto se actualiza. Vamos a ver si se lo pongo aquí. Vamos a ver si se lo pongo. Aquí viene el video. Va, en un segundito, no os desesperéis. No sé por qué está cargando tanto. No sé por qué está durando tanto. Ahí está cargando. Vamos a ponerlo en un minuto. Mientras tanto carga, vamos a ver que la noticia fue que Santiago Riverón les dio 5 días. Yo entiendo que es un plazo razonable. Les dio 5 días para que salgan los migrantes irregulares de esta provincia fronteriza en la República Dominicana, la provincia de Dajabón. Al parecer no quiere el video cargarse. Vamos a refrescar de nuevo. Si no, leemos la noticia, porque eso es lo que somos, lectores de noticia. Vamos a leer la noticia. Vuelve a cargarse, vuelve a cargarse. Vamos a ver. Vamos a ver. Quédense ahí, quédense ahí. Mírenlo aquí. Ah, bueno. Vamos a ver. Parece que el internet en República Dominicana está lloviendo demasiado, hay mucha lluvia y también parece que el internet se afecta un poco cuando esto pasa. Vuelve de nuevo a cargar, así que quédense aquí. Santiago Riverón le dio 5 días. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se pone esto.
5 días a todos los haitianos que estén viviendo en casa de manera irregular. Todo el que no tenga papeles, haitianos que no tenga papeles, que esté ilegal, tienen 5 días de plazo. En 5 días nosotros volvemos con migración, el ejército, a sacarlo hasta de abajo de la tierra que se metan. Esas fueron por ahora las palabras de Santiago Riverón, dando un plazo de 5 días a todos los migrantes irregulares para que salgan. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Creo que era algo que muchos pedíamos, pero vamos a ver qué dice la nota. A tomar un poquito de agua porque le damos el mejor servicio a ustedes. El alcalde de Dajabón da 5 días a haitianos indocumentados para que abandonen el municipio. El alcalde del municipio fronterizo Dajabón, Santiago Riverón, encabezó un operativo en varios sectores donde residen numerosos ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular. Durante la jornada, emitió un contundente ultimátum. Los extranjeros sin documentos tienen 5 días para abandonar el municipio o serán expulsados a la fuerza. La intervención incluyó patrullajes por los barrios Hoyo de Lima, del Puerco y La Mara, zonas identificadas por albergar una alta concentración de inmigrantes indocumentados. Acompañado por un escuadrón de la Policía Municipal, Riverón reiteró su posición inflexible sobre el tema migratorio. Todos los extranjeros que residan ilegalmente en estos sectores tienen 5 días para salir voluntariamente del municipio. Volveremos con migración y el ejército. Si estas instituciones no nos acompañan de cualquier manera, los sacaremos, pero se irán, declaró el alcalde en tono desafiante. Enfrentarán las consecuencias. Riverón también advirtió a los dominicanos que arriendan viviendas, atención, algo que hemos pedido siempre, a esos dominicanos que les alquilan, que le arriendan viviendas a ciudadanos en condición irregular, asegurando que enfrentarán consecuencias legales, incluyendo sanciones económicas y procesos judiciales por violación a las leyes migratorias. No se está pidiendo nada nuevo. Es simplemente que se cumpla la ley vigente, la ley actual. La ley actual, no hay que inventarse nada, no hay que hacer cumbres, no hay que hacer comisiones, no hay que hacer reuniones, no hay que hacer nada. Es cumplir la Constitución. Según el alcalde, la presencia de haitianos sin documentación ha provocado múltiples conflictos en los sectores intervenidos, generando lo que calificó como un dolor de cabeza para los residentes dominicanos. La medida ha generado opiniones divididas en la población, mientras se espera la posible intervención de la Dirección General de Migración y el Ejército para reforzar el cumplimiento del ultimátum. Esto lo dice Diario Libre. Dice que ha generado opiniones divididas. Tú ahora mismo vas a Dajabón. Tú vas ahora mismo a Dajabón y le preguntas a todo el mundo y de 10 personas, 10 quiere que salgan los migrantes irregulares. Volkswagen Audi activo con nosotros. Gracias por ese super sticker, ese super chat. Volkswagen Audi General Repairs. Yo creo que es un anuncio, Volkswagen. ¿Ese es tu canal o es tu compañía? Porque ya aquí lo estamos anunciando. Entonces, en Dajabón dice el Diablo Libre que esto ha generado opiniones divididas, lo cual no entendemos, creemos que no sea así. Saludos Francisco Elías y el Real B. Si tú vas y preguntas ahora mismo, todo el mundo está de acuerdo con que los migrantes irregulares salgan. Porque lo que pasa es que están utilizando el mercado binacional. Vienen, traen una funda, dicen que lo van a vender aquí y no regresan a su país. Esa es la diferencia de lo que está pasando últimamente con los mercados binacionales en Dajabón.
Les vamos a pedir a todos ustedes, ya que acabamos de leer la noticia que el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, ha dado 5 días. ¿Tú crees que se cumple esta medida? Por lo menos provisionalmente, por ahora, ¿tú crees que se cumpla? ¿Tú crees que se cumple el plazo? ¿O irá el gobierno en auxilio de los migrantes irregulares? ¿O irá el gobierno en auxilio de Santiago Riverón? ¿Tú crees que se cumpla? Recordamos que también en Dajabón, en otro municipio, Santiago de la Cruz. Mira qué coincidencia. El municipio Santiago de la Cruz, en Dajabón, en la provincia de Dajabón, pero el alcalde del municipio de Dajabón también se llama Santiago. Este alcalde, Santiago de la Cruz, también dio 48 horas en una ocasión, eso fue el año pasado, para que salgan y esta medida se cumplió. Luego volvieron, pero creo que si esto se hace regularmente, no quise ponerle videos de lo que ha estado pasando porque a pesar de todo, Santiago se tiró a las calles. Él dio 5 días, pero se tiró a las calles. Y se vio en un video donde el alcalde mismo estuvo deteniendo personas. Dentro de ellos, déjame ver qué me dice Volkswagen. Aquí dice que sí leí. No leí. General Repairs Audi, no, General Repairs Volkswagen Audi fue el super chat, pero tú me preguntas si yo leí. No vi si dejaste algún mensaje. Si dejaste algún mensaje, no llegó. Santiago Riverón se tiró a una parte del parque, de un parque en Dajabón, y detuvo a unos niños. Esto generó muchas opiniones a favor y en contra, pero en el video, lamentablemente, se ve que uno de los niños, por lo menos uno, se ve que en el video estaba armado. Un niño alrededor menor de 15 años con un puñal de largo. Y lo tenía puesto. Entonces nosotros nos estamos relajando. Es que son un peligro. Son un peligro y esos son los niños. Los adultos están armados todos con machetes. Todos. Bendiciones a Francisco Elías, José Antonio Montilla, Ofelia Hernández, gracias por acompañarnos. Vamos a darle a me gusta, vamos a llegar a 100 ya. Solamente hay 84, vamos a llegar a 100 porque aquí hay casi 400 personas. O si no, también darle a los corazoncitos para que suban. Miren, 10 segundos dándoles rápido a los corazoncitos. Son 100 corazones cada uno. Necesito esos 100 corazones el día de hoy porque vamos a ver rapidito otra noticia y luego le cuento lo que pasó hoy en la fiscalía donde yo era imputado. Vamos a contarle bien el caso completo, pero rapidito para que vean cuál fue el error que yo cometí, para que no caigamos en eso, por qué me estaban sometiendo y cómo salí de ese. Estoy suelto. Vivo, suelto y sin expediente. Quería leer esto rapidito porque aquí el ejército, déjame ver si ustedes lo pueden, aunque creo que ustedes lo ven, la imagen, la letra no la ven directamente, pero es del día de hoy, de la distribución que hizo el ejército de los 800. No sé por qué, si supuestamente hay 12,000, ahora llegaron 800 militares más a la frontera. Se quejaron la gente de Elías Piña porque solamente 400 fueron a Dajabón. Entonces, aquí ya se está hablando de una distribución. Dice Elías Piña, Dajabón, Independencia y Pedernales son las 4 provincias que recibieron la distribución de 800 soldados enviados por el Ejército de la República Dominicana para despliegue y reforzamiento de la frontera. La provincia donde más enviaron militares fue Dajabón, donde llegaron 400 soldados que darán apoyo a los uniformados de esa institución castrense que se encuentran desplegados en puntos estratégicos de la zona. La fortaleza La Estrelleta,
la sede del 11º Batallón de Infantería del Ejército, ubicado en el municipio Comendador Elías Piña, recibió 150 soldados. Al mismo tiempo que la provincia de Independencia, el organismo castrense envió 150 más. Mientras que en Pedernales enviaron 100 militares, siendo la provincia con menos soldados. ¿Por qué tan pocos soldados? O sea, ¿por qué estos soldados se le están sumando a los que ya estaban? Eso es lo que nos dicen. Pero donde hay 400 soldados, ¿tú los ves? Y aquí no se ha visto. Ahora, ¿forma esto parte de algo que no nos están diciendo? Algo que yo quiero, que nunca he hablado, por lo menos no en vivo, y que te lo voy a compartir ahora. Así que atentos. Vamos a suscribirnos, a darle a me gusta. ¿Por qué República Dominicana nunca utiliza su ejército? No estoy diciendo que el ejército hay que utilizarlo para algo malo. Pero, ¿por qué nosotros tenemos un ejército simplemente para defensa? Yo no sé si el ejército dominicano está listo para una batalla. Aquí vienen franceses. Los otros días estuvieron unos centroamericanos. Vienen los norteamericanos y hacen ejercicios militares. Desde Brooklyn con nosotros, Juan de Jesús, Jason Rivera, bendiciones. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros, por lo menos la prensa, se difundió por la prensa o en las redes sociales, o los dominicanos nos enteramos de que se hicieron ejercicios militares en la frontera? Nunca ha habido. Yo tengo 4 años siguiendo el tema y nunca he sabido de ejercicios militares en la frontera. Y creo que ya es hora. Creo que es hora de hacer simulacros. Así como se hacen simulacros, cuando hay un temblor de tierra, cuando hay un incendio, cuando hay un maremoto, que nunca ha habido, gracias a Dios. Se hacen simulacros cuando hay algún sismo en los edificios. Jaime Colón aquí activo con nosotros. Jaime Colón, otro tocayo, porque por ahí está también nuestro tocayo Jaime Félix. Ahora también está Jaime Colón. Fuerte abrazo, Jaime Colón. Entonces, así como se están haciendo, se hacen simulacros. Deberían de haber simulacros en la frontera, ejercicios militares. Eso es lo que estoy hablando. Vamos a hacer grandes despliegues. A mí me gustaría ver que, aunque la frontera, donde está la verja fronteriza, la verja inteligente, no se ha hecho nada nunca, ya sería bueno ver un patrullaje mixto del ejército, la fuerza aérea, por la frontera, aire, por lo menos aire y tierra, y en Pedernales y en Montecristi también la Marina. Hacer ejercicios militares en la frontera y mantener estos ejercicios cada cierto tiempo, avisarlo a las autoridades haitianas, estaremos haciendo ejercicio, avisarlo por la prensa, vamos a hacer ejercicios fronterizos de rescate, de defensa y de ataque, pero ejercicios. ¿Por qué? Porque a mí no me dice que, ¿por qué tenemos que esperar siempre que vienen? ¿Por qué hay que esperar que ellos vengan? Y si en un día pasa algo y hay un descalabro total y se pide la intervención, que la República Dominicana no debería intervenir, pero por fuerza mayor se tenga que involucrar República Dominicana para salvar a un dominicano, para salvar a algún diplomático, para salvar hasta autoridades haitianas en un colapso al 100% de Haití. Tenemos que estar preparados, estamos preparados. Aquí estamos preparados en la policía para entrar en los colmados y quitarle la bocina a los colmaderos. Aquí la policía está preparada para entrar a los barrios y eliminar
a los buscados. Aquí estamos preparados para presionar al pueblo. Aquí estamos preparados para... El ejército y la policía están preparados cuando nosotros hacemos una marcha. Ahí es que ellos están preparados. Pero ¿por qué no se preparan? Con ejercicios militares, y eso es legal. Si ya que están ahí esos militares, deberían de iniciar los ejercicios. Entonces, tomando en cuenta que Riverón ha dado este ultimátum a los haitianos, nosotros animamos a los demás, gracias por ese aporte, Volkswagen, bendiciones, a las demás provincias y a los demás municipios fronterizos. Nos dice JW contestándole a Minerva, I just like this guy, energy and passion for this country. Thanks, brother. Entonces, nosotros estamos animando aquí también a que esta acción de Santiago Riverón sea emulada por las demás provincias y los demás municipios. Los alcaldes son autoridades municipales y tienen el deber de defender a su gente. No es a recoger basura nada más. Tienen el deber también de recoger a su gente, de defenderla, de rescatar los espacios que es la República Dominicana, nuestra soberanía, es nuestra tierra. Y la soberanía empieza en la frontera, no es aquí en la capital. Entonces nosotros entendemos que esta acción debe de ser emulada por los demás alcaldes y demás autoridades. Y los medios de comunicación en la frontera tienen que estar activos, principalmente las redes sociales. Así que vamos a pedirle aquí a todos ustedes que se suscriban, activen las notificaciones, denle a me gusta, le dan al muñequito que está ahí arriba, sube la pantalla y le dan like. Le dan like y también tiquitique ahí a los corazones, le dan tiquitique a los corazones. Y vamos a hacer ahora un paréntesis con relación a estos temas para hablarles sobre el caso en el que yo estuve involucrado, en el que yo era imputado. La mañana de hoy no quise solventar esto a través de las redes sociales, no quise darle mucha bulla, no quise utilizar mi plataforma, no quise utilizar esta comunidad. Todos ellos ofrecieron su ayuda a todos ustedes, pero no quise utilizar la comunidad para que no entiendan que yo estoy ejerciendo presión ni en la fiscalía ni en el partido de gobierno. Recibí apoyo de todos los partidos, menos del PRM. Me hablaron la gente del PLD, me hablaron la gente de la Fuerza del Pueblo, me hablaron amigos que están en partidos independientes. Cuando vieron todas estas cosas, me llamaron los comunicadores, amigos y nacionalistas y patriotas. A todos les dije, y principalmente a nuestros amigos en Twitter, que siempre estamos viendo los espacios de La Contraria. Recibí también apoyo de parte de ellos y de La Contraria también, así que fuerte abrazo a el equipo de La Contraria en Twitter. Y me decían, Bobadilla, necesitas ayuda, cualquier cosa. Y yo no quise que esto trascienda las redes sociales. Quise que se quedara solamente en el problema que hubo, en la discusión que hubo. Y ahora paso a explicar rapidito qué pasó. Fruto de este problema con la USAID, el problema que al llegar el gobierno de Donald Trump cerró este organismo, porque la USAID no era un organismo estatal, era un organismo como extragubernamental, supuestamente revisado por el Congreso. Pero Donald Trump y Elon Musk se dieron cuenta, y el mismo Marco Rubio se dieron cuenta que esto se estaba utilizando para otras cosas. Y para buscar dinero y ganar dinero, porque esto es un asunto meramente económico, se cerraron esos programas. Los únicos que se quejaron del cierre de esos programas fueron las personas beneficiadas de esos programas. En República Dominicana polulan los que se beneficiaron de eso, están en periódicos de gran circulación y en plataformas de gran circulación, y coincidencialmente esos son los que apoyaron a este gobierno. Pues
todo el mundo empezó a señalar a 2 o 3 comunicadores que se dedicaban a esto y que recibieron dinero de USAID. Yo, por mi parte, hice mi investigación y yo no encontré esos datos. Y pedí a las personas que estaban publicando esto que me dieran los datos de dónde salen estas listas. Aún no la he recibido. Hay comunicadores que denunciaban esto y solicitaron estos datos al gobierno de los Estados Unidos y creo que todavía se está a la espera. Pero la discusión seguía y cada vez que una persona tenía la oportunidad mencionaba esto y recibíamos el ataque de miembros del Partido Revolucionario Moderno, miembros del gobierno del PRM, personas que se pagan con mi dinero, personas que se mantienen con mi dinero, me atacan a mí porque yo estoy en contra de que le roben el dinero a los Estados Unidos y lo utilicen para atacar al gobierno dominicano. Lo utilicen para querer meter la agenda LGBT, la agenda pro-haitiana, la agenda progresista, para meter el wokismo aquí en la República Dominicana. Por yo defender a mi país y por yo defender los impuestos de los contribuyentes norteamericanos, por defender también los impuestos de los contribuyentes, porque esa es otra. La USAID es en Estados Unidos, pero la ACEID es en España. El dinero de los contribuyentes de España que se utiliza para pagarlo aquí, para que una persona va y diga, yo no soy un ser humano, yo soy una taza, a mí hay que llamarme taza. Y esa locura se estaba haciendo aquí y personas haciéndose de dinero con esto. Pero del mismo gobierno que cogen cuarto y que se pagan con mis impuestos, entonces hacen ataques personales a mi persona en redes sociales. Y luego viene la retórica de tirarte ganchos, de tirarte cacarita para que yo resbale y caiga. A lo cual nunca caí, porque yo le voy a decir la verdad. Muchos de ustedes me dicen, Jaime, que tú hablas, que tú tienes esto, que tú sabes cuánto tiempo yo tengo hablando. ¿Tú sabes cuánto tiempo yo tengo hablando? Yo no me he callado desde que nací. Pero tú sabes cuánto tiempo yo tengo que aprendí a hablar. Casi toda mi vida. Pero tú sabes cuánto tiempo yo tengo que aprendí a en una conversación manipular y a no dejarme manipular. Más de 30 años. Por eso que me ven que yo hablo y hablo. Ustedes no se han encontrado extraño que yo digo las cosas que digo y el único que se ha quejado fue ese joven, ese señor. Pero después Luis Abinader a mí no me ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada. Este canal nunca ha tenido un strike en YouTube. Nunca he tenido ninguna violación por normas de la comunidad de YouTube, ni de la comunidad de Twitter, ni de Instagram, ni de nada. Solamente en TikTok. Y ustedes saben por qué. Porque TikTok la maneja, la política de la comunidad la maneja una haitiana. Solamente por eso. Eso es real. Entonces, yo he estado hablando de estos temas toda la vida. Y no caemos en gancho. Siempre estamos pendientes. Aquí no hay gente más tigre que nadie. Y yo digo las cosas cuando puedo decirlas. Porque aquí también yo cuido esta comunidad. Este espacio que ustedes tienen aquí para hablar es valioso. Muchos de ustedes vienen aquí a conversar, a hablar, a dar sus opiniones. Y yo soy responsable de este espacio en el que ustedes escriben y se hacen amigos y se conocen. No soy yo, no es la figura, no es Jaime, es la comunidad. Y yo soy responsable de esta comunidad. Y de aquí no puede salir un comentario irresponsable. Yo puedo decir malas palabras. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero nunca acusar a nadie sin tener pruebas. Y cuando digo que la burra es valla, es porque tengo los pelos en la mano. Me cuenta mi hermano, ¿por qué la Tora dice que tiene videos y nadie dice nada?
Y yo, si nadie se queja, ¿por qué es? ¿Es verdad o es mentira? La Torita dice que tiene un video donde sale tal cosa. Yo no he visto el video. Yo no sé si es verdad o es mentira. ¿Por qué la Torita no está presa por difamación? ¿Por qué la Torita no está presa por difamación? ¿Por qué no la meten presa ahora mismo la Torita? Pregúntense, ¿será cierto el video? Si es cierto el video, nadie la vaya a buscar presa. Entonces, así es que hay que prepararse. Entonces, fruto de estas conversaciones y de estos problemas, ya se fue un poquito a lo personal. Algunos miembros del gobierno de Luis Abinader estaban amenazándome, diciendo me iban a dar golpes. Ellos, ojalá me estén viendo, aquí ellos me dicen el que pesa 50 libras. Yo solamente peso 50 libras de aquí, de aquí yo peso 50 libras, de ahí abajo peso yo 50 libras. Y se la demuestro a las mujeres de todos ustedes. El que pesa 50 libras, sí, yo peso 50 libras. De aquí, de bolsa y de grano, tengo yo 50 libras. Y la mujer tuya siempre me pide, dame 50 libras, ahora dame 100 libras de grano y de bolsa. Pero esa es la burla que tiene el gobierno. Eso cambia. Y tú sabes qué va a pasar cuando ellos salgan del gobierno, que a mí es que me van a buscar, porque yo no voy a estar en el otro gobierno, porque yo soy un ciudadano como tú, común. Yo no vivo del gobierno. Si yo salgo del gobierno, sigo comiendo porque yo trabajo. Yo no soy un parásito como tú, que viven de los gobiernos. No soy un parásito. Yo no dependo de un partido. Hay personas que dependen del partido porque hacen vida política. Estoy hablando de aquellos que solamente trabajan cuando está su gobierno. Pues tú no eres un trabajador, tú eres un parásito. Si usted solo tiene trabajo cuando está su gobierno, usted es un parásito. Las cosas hay que decirlas como son. Pero hay parásitos que cuando saben que se le va a despegar de la teta, entonces se ponen violentos. Pero yo no demandé a nadie por las amenazas. A mí me amenazan porque yo publiqué una cosita. Y me sometieron a la justicia por una supuesta violación a la ley de delitos de alta tecnología. Eso duramos más de un mes en espera de eso. Yo no me referí a ese tema, no me refería a él porque no quería agravarlo. Pero lamentablemente el pleito no salía. Una persona que iba a perder demasiado, de verdad, iba a perder mucho. Yo espero que en algún momento lo vea. Todo lo que arriesgó por eso. Yo no soy vengativo. Yo no soy vengativo, todo lo contrario. Yo soy una persona que ya me olvidé de esa vaina. Todavía yo tengo que disculparme. Atención aquí. Parte del acuerdo está en que yo tengo que hacer una disculpa pública. Y la voy a hacer porque la nobleza obliga. Me comprometí a eso. Lo voy a hacer, una disculpa pública. ¿Por qué? Porque lo que yo hice dio atraste con eso. Hay consecuencias. Entonces, lo que yo publiqué, yo soy responsable de lo que yo publiqué. Ahora, yo no le exigí a nadie que todo lo que publicaran me dieran una disculpa. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre. Y yo entiendo que en el calor de una discusión, cualquier hombre dice una vaina. Y yo perdono. Tú me puedes decir lo que tú quieras y tiramos para adelante. Seguimos, somos amigos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya en 3 años ya no esté el PRM? Y estén como el compresor jalando aire o como la estufa con la olla encima. Entonces yo seguiré siendo Jaime Bobadilla y estaré aquí. Cuando esta persona expone su caso, lo que dice es que esto pudo haber generado una situación laboral a él. El problema es que la situación laboral también me la pudieron generar a mí porque tenemos trabajos privados. Mi trabajo no es YouTube. Yo hago un servicio aquí en YouTube que recibe estos aportes bendecidos por ustedes. Yo no estoy viendo sus comentarios. Parece que se detuvieron. ¿Qué le habrá pasado a YouTube? Parece que se detuvieron los comentarios. Entonces, el fiscal vio que esto es un chisme. Conversaciones y conversaciones donde se metieron más personas. El fiscal vio que no ameritaba
llevar esto a los tribunales donde se dirimen casos serios, donde hay personas heridas, donde hay secuestros, donde hay narcotráfico. Venir ahora y que porque puso un dato mío en las redes sociales. A mi cara la agarran y le ponen lo que sea. Me ponen la boca rara, me ponen la nariz más ancha, me ponen el pelo raro, ponen los datos míos de donde yo he salido, publican mi dirección. Lo que pasa es que yo no tengo miedo. Publiquen todo lo que quieran de mí. Porque yo tengo 50 libras, pero 50 libras de grano, derramando a tu mamá, a tu abuela, a tus hijas, a todo el mundo y a tu mujer también. Entonces publiquen todo lo que ustedes quieran de mí. Nadie se muere un día antes. Nadie se muere un día antes. Y yo me voy con el legado de esta vida a pasar al Padre. Me voy con el legado que cuando mis hijas vean este video, mis hijas van a decir, coño, mi papá era un hombre. Y los que le atacaban eran unas niñas, unas sabandijas. Pero yo me voy a disculpar humildemente. Pero el caso no sale. No sale porque tenía el fiscal, tenía los posibles jueces y tenía por lo menos 20 o 25 abogados. Todos me deben favores. Porque Bobadilla no es político. Bobadilla ha trabajado 20 años ayudando ahí mismo. Entonces me someten en la fiscalía donde yo trabajaba. Solamente hablé. Claro, pero es algo serio. Y no se dio el temor que yo tenía, y era que pensaba, podía ser que esa persona sea utilizada por el gobierno para callarme. Creo que no se dio el caso. Creo que no se dio el caso. Pero llegamos a un acuerdo en el cual nos vamos a mantener cierta distancia digital, a no provocarnos, y digamos que lo resolvimos como adultos, pero no había méritos para tal cosa. Ahora, yo desde aquí les digo a ustedes, nunca publiquen nada de una persona en las redes sociales, aún con su consentimiento. No publiquen nada. No publiquen nada, señores. Tengan ese cuidado porque hay personas que tienen más dicha que otros y hay personas que no tienen. Entonces, pueda que le metan en una vuelta. Pero estoy contento por varias razones. Primero, ya eso fue un obstáculo que pudimos solventar. El país está pendiente al tema de Haití en todo momento. Hemos logrado por lo que hemos trabajado por casi 3 años o más de 3 años, que es que el país esté pendiente a la situación haitiana. Ya aquí se mete Haití todos los días, aquí se habla de Haití. Y el municipio de Dajabón, Santiago Riverón, le ha dado 5 días a los haitianos para que salgan. Creo que esto deberíamos de hacerlo en todo momento. Y vamos a estar vigilantes sobre esta reunión que tuvo Luis Abinader, en la cual no queremos que salga lo que intuimos, y es querer captar, regularizar, recibir y dejar aquí a los 7 millones de haitianos que ya tenemos en el país. Vamos a estar atentos a todo esto. A ustedes, gracias por la gentileza de su atención. Nos veremos, Dios mediante, mañana en un video más de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Señores, fuerte abrazo y feliz resto de la noche.